Bienvenidos al ciclo 2007 de Noticias de la Historia, un espacio dedicado a conocer y a reflexionar sobre nuestra historia. Hoy el tema es la AAA. Recién ahora en nuestro país la justicia está investigando los crímenes cometidos desde el Estado antes del golpe del 76. Vamos a profundizar en este tema, el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina, un clima de gran violencia política y la AAA que se destaca como responsable de numerosos asesinatos, desapariciones, torturas y atentados. ¿Qué fue la AAA? ¿Cuál fue su ideología, su misión? ¿Quién fue su mentor? José López Rega. Y además una pregunta incómoda. ¿Sabía Juan Domingo Perón? ¿Podía el presidente de la Nación desconocer que el Estado estaba matando? El contexto de la época es clave. Perón hace presidente a Cámpora en 1973, luego lo hace renunciar, gana una elección con 62% de los votos y asume como presidente después de años de proscripción. Ya era un hombre viejo y el país estaba convulsionado en lo político. El peronismo tenía además divisiones internas muy fuertes entre la ortodoxia, los sindicatos o derecha peronista y los sectores de izquierda, la tendencia, montoneros, que querían imponerle a Perón su ideología. Romero, ¿cómo era la Argentina cuando actúa la AAA? Bueno, un poco caótica, ¿no? Un poco caótica por muchas razones, pero una de ellas era el feroz conflicto interno dentro del peronismo, ¿no? La AAA aparece como un aparato armado de un lado y frente a ella el otro aparato armado que era Montoneros, ¿no? Entonces, lo que en el año 73 había sido la competencia por la calle, por los espacios, por quién estaba delante en la plaza, etc., desde mediados del 74 ya se convirtió en un matarse los unos a los otros o elegir figuras simbólicas que pudieran representar al otro, ¿no? Alianza Anticomunista Argentina, la sigla AAA. Su mentor, José López Rega, mayordomo, secretario y luego influyente ministro de Bienestar Social del gobierno peronista. Le decían el brujo por su afición esotérica. Su misión, destruir a los grupos políticos de izquierda tanto dentro como fuera del peronismo. La AAA fue un instrumento de algunos agentes del Estado peronista que se propusieron defender a Perón con todos los calibres, como ellos decían, y surge con la idea de aterrorizar a las fuerzas de izquierda que tenían la intención de tomar el poder en el año 1973, ¿no? Lo paradójico es que tanto la izquierda como la AAA invocan su lucha, y en el caso de la AAA sus crímenes, en la defensa de Perón. Yo creo que en marzo del año 74, ya hay un salto cualitativo de la AAA en cuestiones armamentísticas, ¿no? Que ahí se ve más la participación del ejército y de organismos de seguridad, ¿no? Pero creo que la primera AAA que surge en defensa de Perón se reivindica peronista y así lo expresa en los comunicados, ¿no? Cuando matan a peronistas de izquierdas por bolches y mal argentinos, tal cual lo expresaban. ¿Quién fue el enigmático José López Rega? Nacido en 1916, fue un mediocre policía que custodiaba a Perón en la primera presidencia. Aficionado al canto y a las ciencias ocultas, fue mayordomo de Perón en el exilio, conoció a Isabel, ganó su confianza y se fue convirtiendo en un personaje todopoderoso. López Rega era un sargento retirado de la policía, brujo de barrio de Villa Urquiza, que encuentra una oportunidad, una revancha en su vida con Isabel Perón en los años 60, se emplea como mayordomo y Perón lo introduce en el Ministerio de Bienestar Social. Yo creo que en el reparto del poder del peronismo de esa época, colocando algunos ministros afines a la tendencia, otros ministros que respondían a la organización mafiosa Propaganda Due y peronistas clásicos y sindicalistas, en ese reparto del poder del peronismo del 73, López Rega tiene un rol vital porque lo designan al mando del corazón de la acción peronista, que es el Ministerio de Bienestar Social.
Durante el exilio, Perón aceptaba y hasta alentaba a los grupos combativos contra la dictadura, pero esto cambiaría cuando Perón regresa y vuelve al gobierno. Justamente el regreso de Perón fue trágico. Aún hoy no se sabe cuánta gente murió en la masacre de Seiza. Un adelanto de lo que vendría en cuanto a la pelea entre la ortodoxia peronista y los grupos juveniles y de izquierda. 2 días después del triunfo electoral de Perón, fue asesinado con más de 20 balazos José Ignacio Rucci, el líder de la CGT, una operación de montoneros para presionar a Perón. La violencia estaba desatada. La primera expresión armada de la AAA es en junio del 73, en Ezeiza, cuando llega Perón al país. Y a partir de ahí se comienzan a conformar bandas armadas con el soporte del ministerio y con infraestructura estatal. Tal es el punto que para el retorno de Perón en Ezeiza van las ambulancias del Ministerio de Bienestar Social con armas. Pero la primera firma de la operación de la AAA es contra Solari Irigoyen en noviembre de 1973, cuando le colocan una bomba en su auto en el Congreso. Hubo muchos asesinatos paradigmáticos de la AAA, como el de Silvio Frondizi, hermano del presidente Arturo, o el del diputado de izquierda, abogado y periodista Ortega Peña. Ocurrió en Carlos Pellegrini y Arenales. Estaba con su esposa y fue fusilado en unos pocos segundos cuando bajaba de un auto. El terror era en la época un hecho cotidiano. El comunicado en el cual la AAA se adjudica el asesinato de Frondizi es estremecedor y define muy bien la ideología de la banda paraestatal. ¿Y podría decirse que fue la antesala de lo que luego sería la represión organizada, institucionalizada después del 76? Bueno, en parte sí y en parte no, ¿no? En parte sí, en el sentido de que el 76 culminó esta ola de violencia política en el sentido de asesinatos, ¿no es cierto? Porque la violencia política puede tener otras manifestaciones, pero en el sentido de asesinatos sí. La diferencia está en que precisamente los militares decidieron hacer las cosas de una manera diferente que la que lo hacía la AAA, ¿no? Hay una frase de Perón, con muchos sentidos, como todas las cosas que él decía, pero con un sentido que hoy nos parece bastante siniestro, que es, hablando de los conflictos en el 74, él decía: yo esto lo arreglo con la policía, no necesito meter al ejército. Bueno, efectivamente, la AAA era una forma de arreglarlo con la policía, o por lo menos con unos cuantos comisarios, ¿no? Aquí lo vemos a López Rega con su mujer y con su hija. Es una foto inédita tomada por Antonio Pérez, fotógrafo personal del presidente Juan Domingo Perón. Una vez en el gobierno, López Rega comenzó a adquirir gran poder. Fue reincorporado a la Policía Federal. No solo eso, ascendido a comisario general. Detentaba entonces gran poder político y además poder policial. Pero cuando muere Perón en julio del 74, López Rega sintió que llegaba del todo al poder de la mano de Isabel. Más adelante, en Noticias de la Historia, luego del corte, la pregunta inquietante: ¿podía Perón desconocer lo que estaba haciendo la AAA? Ya volvemos. Hay momentos en la vida en los cuales es fundamental sentirse protegido. Circunstancias en las cuales es muy importante sentirse acompañado. Es como estar en la caja. Te sentís mejor. Hay cosas que no pueden esperar. Por eso PAMI creó el Plan Nacional de Emergencia de Cirugías de Cataratas, que benefició a más de 22.000 afiliados y entregó más de 200.000 anteojos en el último año. Todo lo que hacemos está ante los ojos de nuestros afiliados. PAMI, un trato más claro. Molinos, 100 años en la mesa de los argentinos. La provincia que más creció en los últimos años tiene todo lo necesario para que sus inversiones también crezcan. Si piensa en invertir, invierta en Neuquén. Neuquén es confianza.
Escapate de la rutina. Nueva guía IPF de circuitos turísticos. 10 corredores turísticos con mapas, fotos y circuitos imperdibles. Además, todo lo que necesitas saber sobre excursiones, lugares para comer, dormir o hacer compras. Guía IPF de circuitos turísticos. La forma más práctica de viajar por la Argentina. Auspicia Banco Galicia. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedores de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Actualización tecnológica. Restauración edilicia. Recuperación del patrimonio cultural. Inicio de obras Masterplan Teatro Colón. Actitud Buenos Aires. Gobierno de la ciudad. Recaudamos para todos los argentinos. AFIP, por una nueva cultura tributaria. ¿Usted tiene una pyme o comercio y ha estado pensando en invertir para crecer? Llegó Super Préstamo Río 1030 Pymes y Comercios. Porque si necesita aumentar su producción, renovar tecnología, remodelar su local, comprar utilitarios, equipamiento, maquinaria o lo que necesite, le ofrecemos un préstamo a 5 años en cuotas fijas y en pesos. Por cada 1.000 pesos paga 30 fijos por mes. Nuevo Super Préstamo Río 1030 Pymes y Comercios. Llame a nuestro centro PYME y tenga su crédito aprobado en 24 horas, porque ahora es el momento de crecer. Tu mujer y los chicos duermen. Las calles están vacías. La casa está en silencio. Pero vos pones TN y desatás la locura. Reviví la fecha en TN Deportivo. Este domingo a la medianoche. Comienza una nueva temporada de La Mejor Publicidad del Mundo. Este fin de semana, el detrás de escena de los últimos comerciales de Valeria Massa y Julio Boca. Revelamos los secretos tecnológicos que dan vida a los personajes publicitarios más increíbles. A 19 años del fallecimiento del genial Alberto Olmedo, lo homenajeamos recordando una publicidad realizada hace 50 años. Y como siempre, los comerciales internacionales más premiados. La Mejor Publicidad del Mundo. Nueva temporada, domingo 23:30 por TN. ¿Sabías que hay escuelas que además de educar contienen y hasta alimentan a muchos de sus alumnos? Y que esas escuelas necesitan desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes para mejorar la calidad de su enseñanza. ¿Sabías que en esas escuelas también hay lugar para vos? Llamando al 0800-777-1000 podés apadrinar a una escuela rural para mejorar su calidad educativa. Tu padrinazgo le permitirá a las escuelas rurales brindar una mejor educación a todos sus alumnos. Digamos presente. Para que cada vez más chicos puedan acceder a una buena educación en las escuelas rurales de Argentina. Es difícil volver a la rutina, ¿no? Y más si te sentís pesado. ¿Por qué no enfrentarla con comidas más ricas y livianas? Hervís pasta, la salteás con morrones y zucchini, agregás tomate, casan creme, y listo. Con casan creme, tu vuelta a la rutina es más liviana. Summerfest 2007. Sábado 17 de marzo en el Estadio de Vélez. UB40, Matisyahu, Los Cafres, Gondwana, Aquila Barre. Adquirir sus entradas llamando Top Show al 4000-2800 en el estadio y puntos de venta. Pagando con tarjeta Río 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Summerfest 2007. Auspicia Abasto Shopping. Invita DirecTV. Es otra producción Phoenix Entertainment Group. We're from UB40 and we're going to be back March the 17th. El primer programa político de la semana, Desde el Llano, con Joaquín Morales Solá, lunes, 22 horas, por TN.
Y seguimos con noticias de la historia y seguimos con la AAA. En los 70 la violencia política era de ida y vuelta, solo que durante el gobierno peronista la AAA disponía de algunos recursos valiosos del Estado. Montoneros trató de matar a López Rega, pero el brujo era bastante inteligente y públicamente andaba siempre con Isabel. Por eso los montoneros no quisieron pagar el costo político de correr el riesgo de matar a la presidente. Pero la AAA no solamente mataba, sino también amenazaba e invitaba a irse del país a personalidades de la cultura. En lo personal, recibí en septiembre de 1974 una amenaza, que fue la primera amenaza contra gente notoria del espectáculo, que éramos 5 los que estábamos incluidos en un mensaje de la AAA que dejaron en algún bar de Avenida Santa Fe y en alguna agencia de noticias que no recuerdo. Esto desde luego tomó estado público y fue un verdadero reguero de pólvora, porque después desgraciadamente me enteré de que había aparecido en la prensa de todos los países del mundo esto. 4 días después me tuve que ir, se hacía muy difícil estar acá. Me fui a México, donde tenía un amigo, por esa única razón. Y bueno, seguí los acontecimientos de la Argentina con cierto grado de desesperación, como comprenderás, porque yo no quería irme y porque además tenía una responsabilidad muy grande en la Asociación de Actores. De modo que, en fin, me fui enterando de lo que pasaba y decidí volverme al cabo de 10 meses. Estuve acá el 25 de julio de 1975 y las cosas siguieron de mal en peor. López Rega, en el año 73, era considerado un hombre del movimiento peronista. Y tal es el punto que López Rega arma una juventud, que es la Juventud Peronista de República Argentina, asentada en el ministerio, que cobraba sueldos del ministerio, y que tenían ellos también algunas operaciones, por lo menos de inteligencia, que luego la AAA se encargaba de consumar con crímenes. Todos aquellos que tenían interés por saber lo que pasaba, sabíamos que era la AAA, que la dirigía López Rega, que era el ministro de Bienestar Social, tanto del gobierno del doctor Cámpora como los sucesivos gobiernos. Después estuvo Lastiri, posteriormente fue elegido el general Perón, murió el general Perón, lo sucedió Isabel Martínez de Perón, de modo que sí, todos sabíamos, yo sabía concretamente que el 19 de junio del 74, cuando vuelve Perón al país, la noche anterior, las ambulancias de Bienestar Social habían aparcado en la playa de estacionamiento del Teatro General San Martín, cargadas de armas que fueron llevadas al día siguiente a la autopista de Seiza. López Rega llega al estratégico Ministerio de Bienestar Social con Cámpora y sigue con Perón. Desde allí comandaba las operaciones contra la izquierda peronista y no peronista. Detrás mío está el lugar, el edificio en el que trabajaba López Rega, actualmente ocupado por la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a solo unos metros de la Casa Rosada. El Ministerio de Bienestar Social era una de las primeras bases de la AAA, donde se ofrecía infraestructura para poder operar, ¿no? Las primeras operaciones firmadas por la AAA se realizan con un Rambler oficial, Rambler 660, que salen del subsuelo del edificio. Son autos que salen sin chapa y de alguna manera se utilizan los recursos que ofrecía el Ministerio, también en la custodia de las armas, que se dejaban en el microcine del subsuelo, y además en el primer piso, donde había distintas agrupaciones, 17 de octubre, 20 de noviembre, se otorgaban oficinas a sindicatos, a juventudes de la Juventud Peronista República Argentina, conocida como JPRA, donde hacían trabajo político de día y también facilitaban datos de quienes podían ser las próximas víctimas de la AAA. La pregunta que muchos se hacen es si Perón estaba enterado de lo que sucedía, si dejaba hacer a la AAA. Es muy interesante lo que ocurrió en una oportunidad. Enero de 1974, el presidente recibe con las cámaras de televisión prendidas a jóvenes diputados de la JP. Escuchen lo que les decía Perón. Todo aquel que se asocie con fines ilícitos configura el delito ese. Ahí nosotros vamos a
a pensar que eso lo justifica. No, el crimen es crimen, cualquiera sea el móvil que lo provoca. O el delito es delito, cualquiera sea el pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Acá hay otras cosas que se juegan. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Pero aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos. Bueno, Perón el 8 de enero de 1974 recibe a los jóvenes diputados de la Juventud Peronista en un marco de disidencia por parte de Montoneros por la ley de reforma penal que se estaba votando, que implicaba penas muy graves a acciones a la guerrilla, ¿no? Que Perón consideraba delitos policiales. Entonces le piden una entrevista en Olivos, Perón la concede y directamente los recibe con las cámaras de televisión. Es un reality show que arma Perón para exponer sus diferencias y mostrarse que la conducción del movimiento la iba a tener él y no se iba a dejar amedrentar, ¿no? Perón viene ya muy golpeado por la muerte de Rucci por parte de Montoneros y de alguna manera esta exhibición que hace Perón de las disidencias y de la diferencia que tiene con Montoneros y la Juventud Peronista marca también en claro la inclinación del general Perón por las estructuras clásicas del peronismo, los sindicatos, ¿no? El sindicalismo ortodoxo. Perón hace un discurso por TV acompañado de Cámpora, Isabel y López Rega, donde se manifiesta contra los infiltrados. ¿Qué otro respaldo podía esperar el brujo? Perón echó a los montoneros de la plaza, los llamó idiotas útiles, mercenarios, imberbes, estúpidos. Tuvo actitudes que parecían avalar el combate contra los infiltrados. Balbín denunció ante Isabel que en el Ministerio de Bienestar Social se guardaban armas. ¿Podía Perón estar al margen de las actividades de la AAA? Perón podía desconocer que esto estaba pasando. Él muere a mitad del 74, pero la AAA opera desde antes. ¿El presidente podía estar ajeno a esto? Bueno, en el caso de Perón, la verdad es que a esta altura ya sabemos muy poco acerca de su grado de conciencia de las cosas, ¿no? De cuántas horas por día tenía lúcido, etc. Pero en general se podría decir que es imposible que un presidente desconozca algo que está pasando a pocos pasos del lugar donde él ejerce el poder y que cualquier objeción que un presidente hubiera hecho habría sido decisiva para frenarlo. De hecho, la objeción no se hizo, ¿no? Pero indudablemente tenía que estar al tanto, ¿no? O sea, como que no fue el creador o el planificador, pero que sí con actitudes, con silencios, quizá avalaba lo que hacía la AAA. De Hitler se dice siempre que él nunca daba órdenes concretas, ¿no? Él insinuaba las grandes líneas, ¿no? Por ejemplo, hay que exterminar a los judíos, no decía que hubiera que matarlos ni nada por el estilo, y luego sus seguidores interpretaban lo que era el espíritu del Führer y lo ejecutaban, ¿no? Que es una técnica que permite no comprometerse a quien tiene que tomar, al que está por encima en el nivel de las decisiones, ¿no? A mí me parece que es un poco eso, ¿no es cierto? Quizá no haya dado la orden, pero dijo, bueno, hay que acabar con esto de alguna manera, están estos recursos del Estado, utilícenlos, ¿no? Perón sí tiene una idea de cómo eliminar a la guerrilla de izquierda, o si se quiere, cómo domesticar políticamente, pero ante el fracaso de este intento por parte de Perón de lograr que Montoneros de alguna manera se discipline en sus ideas de cómo conducir el movimiento. Bueno, Perón introduce en el Estado a diferentes funcionarios apegados a la represión ilegal, que estudiaron en Francia, de la doctrina de la escuela francesa, métodos de represión contra guerrilleros. Perón coloca, por ejemplo, a Villar en la jefatura de policía. Villar era un hombre que había reprimido el peronismo en el año 72 y eso es una
determinación política muy fuerte, muy clara por parte de Perón, que de alguna manera lo hace, si no partícipe, al menos responsable por no desarticular la AAA como jefe de Estado, ¿no? Porque las acciones de la AAA se publicaban en los diarios y no hay una investigación por parte de Perón de quiénes eran la autoría de esos crímenes. En julio de 1975, López Rega es forzado a renunciar. Acababa de impulsar a Celestino Rodrigo como ministro, el autor del fatídico Rodrigazo. Lo mandan como embajador plenipotenciario a Europa. Anda por España y Suiza. Luego recala en las Bahamas, donde lo detienen en 1986. Los años del tercer gobierno peronista fueron tiempos